Sí, ahora mejor, creo. Vale, perfecto. Fran, Sí, os escucho. vale, perfecto. Tú me oyes también bien, ¿no? Sí, perfecto. Venga, perfecto. Estás grabando, ¿no? Estoy grabando, efectivamente. Vale, de acuerdo. Pues bueno, pues nos falta el muchacho de Barcelona que no lo localizo. Estuvo llamándome y yo no sé si es que no ha entendido bien la hora o lo que sea. Entonces vamos a dar, ¿vale? Hemos retrasado un poco, pero como el muchacho no está, pues vamos a empezar nosotros. ¿Parece bien? Sí, claro. Venga, perfecto. Pues voy a darle a compartir a mi pantalla para que podáis ver un poco la exposición. Y a partir de ahí, pues vamos a dar comienzo un poco al curso de formación, ¿vale? Bien, le voy a dar a compartir. A partir de ahora vais a ver mi pantalla. Un segundillo. Vale, si me podéis confirmar cuando lo veis, así damos comienzo, ¿vale? Yo lo veo Yo ya lo perfecto. veo. ¿Ya? ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale, Ahora sí. perfecto. Sí. Venga, pues vamos a dar comienzo. Lo primero, daros las gracias por participar en este curso y espero que sea de utilidad y que los contenidos que he ido y que os voy a proporcionar a partir de ahora, pues le saquéis todo el provecho y podamos cumplir los objetivos, ¿vale? Bien, antes de comenzar con el curso, me gustaría situaros un poco sobre el plan de formación que os vamos a adquirir a lo largo de los meses, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que vamos a aprender en estos 2 meses y por qué? ¿Vale? Bien, nuestra empresa que acabamos de constituir se llama Gestión y Finanzas 365. El objetivo de esta empresa es dar consultoría a pymes, a pequeñas y medianas empresas, desde una perspectiva muy concreta, que es el BI o Business Intelligence. Es decir, nosotros analizamos toda la información de una compañía y en base a todo ese sistema de información elaboramos una serie de servicios de consultoría. Sin el sistema de inteligencia de negocio difícilmente podríamos dar el nivel de consultoría o la calidad de consultoría que nosotros queremos ofrecer. Por tanto, todo consultor de gestión y finanzas 365 debe de adquirir dos líneas de formación claramente diferenciadas. Por un lado está lo que es la formación de negocio, eh, contabilidad, análisis contable, contabilidad de costes, marketing, cualquier cosa relacionada con el aspecto de negocio de cualquier empresa. Después debemos de tener otra línea de formación claramente diferenciada, ¿vale? Que fundamentalmente tiene toda la relación con los sistemas de inteligencia de negocio y fundamentalmente con una tecnología que se llama Office 365. Por tanto, esas dos grandes líneas de formación las vamos a abrir. Al principio solo vamos a dar formación sobre BI en Office 365, porque todas las personas que vayan a participar en el curso es la línea de formación que creo que vosotros tenéis menos experiencia y menos formación. La otra línea me preocupa menos porque todas las personas que participáis en este curso pues tenéis una cierta formación de negocio y lo que hay que hacer es reciclarla y fomentarla, pero es un aspecto de la formación que a mí me preocupa menos. Por tanto, en estos 2 meses los vamos a focalizar en una formación estrictamente de tecnología, de esas líneas de formación que debéis de adquirir y que a lo largo del tiempo pues perfeccionaréis
y a buen camino que os abrirá muchas oportunidades, ¿vale? Bien, ¿cómo he estructurado un poco el plan de formación en tecnología? ¿Vale? Nosotros vamos a dar hoy, vamos a dar comienzo a un curso que va a ser de Access 2010, ¿vale? Como bien sabéis, nosotros siempre vamos a utilizar la última tecnología de Office, pero en este caso todavía no hay grandes manuales de Office 2000, de Access 2013 y no he encontrado ningún manual de calidad para poder proporcionarlo. Por tanto, vamos a aprender Access 2010 y cuando terminéis la formación de Access 2010 os voy a dar un poco una clave de cuáles son las diferencias que hay con Access 2003. Bien, ¿por qué quiero que aprendáis Access 2010? Access 2010 es la principal base de datos del paquete Office de Microsoft. Todos los sistemas de gestión de cualquier empresa se organizan en torno a una base de datos. Si bien Access es potente, pero no deja de ser un archivo y no es un sistema de base de datos, sí tiene la suficiente potencia y sí tiene todo lo necesario para que aprendáis a ver cómo funciona cualquier otra base de datos en cualquier otra tecnología. Porque todos los fundamentos que se aprenden hasta el 2010 sirven para cualquier fundamento de cualquier otro sistema realizado en SQL, en SAP o en cualquier otro sistema de gestión. Por tanto, considero que es la parte más importante del curso. ¿Vale? ¿Qué es lo segundo que aprenderemos? Aprenderemos a conocer un poco el entorno de Office 365. ¿Vale? Es importante que aprendáis qué es esta tecnología y os voy a enseñar a utilizarla. Porque todo nuestro entorno de trabajo gira en torno a esta tecnología, Office 365. Todo lo que hagamos a partir de ahora, todo va a girar en torno a esta tecnología. Por tanto, en segunda parte del curso estará orientada hacia conocer un poco cómo funciona. ¿Vale? Después emprenderemos lo más interesante y lo más importante de cara a esta nueva línea de formación. ¿Vale? Vamos a emprender un camino de formación sobre Business Intelligence, ¿vale? Sobre los sistemas de inteligencia de negocio. Aprenderemos qué es, cómo funciona, qué objetivos tiene y cómo lo utilizamos nosotros para desarrollar proyectos de consultoría. ¿Vale? Por último, ¿vale? Os voy a enseñar una herramienta que se llama Power Pivot. ¿Vale? Power Pivot es uno de los principales sistemas para la elaboración de cuadros de mando y de sistemas de inteligencia de negocio de Microsoft. Es una herramienta que está totalmente integrada con Office 365 y es uno de los pilares de nuestros sistemas de inteligencia de negocio. ¿Vale? Es una herramienta que a priori parece compleja, pero os iréis dando cuenta de lo sencillo y que una vez que sepáis utilizarla, el gran potencial que vais a tener a la hora de desarrollar proyectos. ¿Vale? Tanto, estos 4 primeros cursos independientes son los que vamos a centrar y son los objetivos que nos vamos a marcar en un periodo de 2 meses. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o queréis preguntar algo?
No, de momento no. Podéis intervenir y todo eso, si no estamos aburridos. ¿Vale? Que, a ver, Sara, yo creo que tú eres la única que no ha visto Power Pivot. ¿O me equivoco? No, no lo he visto. Tú no la has visto. Fran, tú sí conoces perfectamente lo que es Power Pivot, Lo ¿no? he visto contigo, sí. Vale, y Oscar, tú has podido ver algo en roles LSR, ¿no? Sí, sí, algo, tú lo has dicho. Algo nada más, ¿no? Sí, de momento sí, sí, me empieza a sonar, pero poco. Vale, de acuerdo. Pues no os preocupéis porque vamos a ir por pasos. A partir de ahora os he puesto todo lo que vamos a estudiar, pero vamos a ir por pasos, sin complicarnos mucho la existencia. Vamos a aprender primero lo que es Access, cómo funciona, y después pasaremos poco a poco al resto de objetivos que nos vamos a marcar. Bien, os voy a enseñar ahora la plataforma desde la cual vais a estudiar, ¿vale? Vale. Bien, la plataforma accedéis del vínculo dmcontroller1.sharepoint.com, ¿vale? Esto pronto, en un mes o cosas así, se llamará gestionfinanzas365.com y entraréis directamente. Lo que pasa es que todavía no lo he vinculado, ¿vale? Pues porque todavía no lo hemos puesto en marcha y estamos funcionando con este nombre, ¿vale? Por tanto, cuando queráis entrar a nuestra plataforma, hasta que vinculemos los dominios, entraréis desde dmcontroller1.sharepoint.com. Es una plataforma íntegramente desarrollada en Office 365, ¿vale? Por tanto, ya estáis probando dos cosas de Office 365. Por un lado, estáis probando el Link, que es un sistema de videoconferencia que estamos utilizando nosotros ahora mismo, y luego tenéis toda la plataforma de gestión que se denomina SharePoint, ¿vale? Esta es nuestra plataforma y básicamente va a tener este aspecto. Por tanto, vosotros entráis a esta primera página y aquí en el lado izquierdo tenéis un vínculo que es para socios consultores. ¿Vale? Pues accedéis a socios consultores y ahí es donde nosotros vamos a tener todos los recursos de formación y cualquier otro recurso que consideremos que sea oportuno para el buen funcionamiento de nuestra comunicación. ¿Vale? Bien, ahora mismo tenéis habilitadas dos cosas. Una, el curso de Access 2010 y otra portal que se llama Comunidad. El portal de la comunidad es un portal muy sencillo, ¿vale? El portal de la comunidad es un portal donde cada uno de nosotros podemos transmitir conocimientos, podemos transmitir ideas, podemos hacer todas las preguntas que consideremos oportunas, ¿vale? Y está orientado para que entre todos nosotros nos ayudemos. Es decir, si alguien de vosotros tiene una duda o no sabe realizar un ejercicio, o el día de mañana cuando estemos haciendo proyectos de Power Pivot y queramos consultar algo a alguien, ¿vale? Pues nosotros, todos nosotros nos vamos a ir nutriendo de esta comunidad. Para que podáis acceder ya a la comunidad, tenéis que acceder individualmente. Aquí en la parte de la derecha os va a aparecer un botón que pone quiero pertenecer a esta comunidad. No sé exactamente lo que pone, pero básicamente es unirme a esta comunidad. Entonces vosotros le vais a dar. Si mientras que estoy hablando os metéis y le dais, os dejo ya totalmente integrado, ¿vale? Y así ya os guardáis el portal y ya tenéis acceso desde vuestro ordenador. Así que si queréis, por favor, acceder al portal de la comunidad Yo, y darle al botón para que os pueda agregar, ¿vale? yo estoy dentro ya. ¿Tú estás dentro, Fran? Sí, Vale, Sí, ¿le has dado al botón? sí. Si no, vale, pues dejamos un segundillo.
¿Te has podido entrar, Sara? No, Ya habéis entrado directamente. Vale, ya solo nos falta Sara. Por otro lado, si queréis, sí que os rogaría que pongáis una foto vuestra y que aparezcan las fotos. Y así por lo menos os conocéis en fotografía. ¿Vale? Eso cuando podáis, pues lo podéis hacer. ¿Cómo va, Sara? que estoy un poco perdida. No te preocupes, si quieres que te ayude, tú me lo dices, ¿vale? Sara, Mira, ¿has podido acceder o todavía no? sigue tú, sí. Vale, si no, Virginia, no te preocupes, luego nosotros nos quedamos, ¿vale? Sí, vale. Venga, no te preocupes, luego al final de este nos unimos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vale, por tanto, en inicio, ¿vale? Vais a tener acceso a todos los cursos de formación. Y en la comunidad, pues ya sabéis, cualquier pregunta, consulta, si os pido que os creéis alerta, pues para que cuando alguno de vuestros compañeros haga alguna pregunta os llegará un correo electrónico y así pues podréis participar de una forma más activa, ¿vale? Cuando entráis en la comunidad, ¿vale? Os vais a la parte de la comunidad, os vais a página y aquí pone enviarme alertas. Y entonces para ahí configuráis todas las alertas que consideréis oportunas. ¿Qué es una alerta? Pues que cuando alguien ponga una discusión, ponga una pregunta, una idea, pues os aparezca un correo electrónico y la podéis configurar de varias formas. Bichead un poco. Todas estas cosas os las enseñaré cuando demos el curso de Office 365, pero ya os sirve para bichearlo un poco y tomar una toma de contacto con esta tecnología, ¿vale? Vale. Bien, nos vamos a volver a inicio y ahí vamos a empezar con Access 2010. Aquí en Access 2010, ¿vale? Os he puesto los manuales de lo que debemos de estudiar a lo largo de esta semana que viene, ¿vale? Vamos a estudiar por un lado lo que son las generalidades de Access 2010. Vamos a estudiar qué es una base de datos, ¿vale? Vamos a estudiar qué objetos compone una base de datos de Access. Vamos a estudiar las estructuras de las tablas y, lo más importante, vamos a estudiar las relaciones entre las tablas. La semana que viene os pondré la segunda parte del curso que os la añadiré a
a todo este contenido. Por otro lado, tenéis una base de datos que se llama BD Libros, que es la base de datos que utiliza el manual como ejemplo y que podréis abrir para que a medida que vayáis estudiando, pues podáis ir viendo los ejemplos que os va poniendo. Si bien esta base de datos está hecha en 2010, que creo que Sara es la única persona que está utilizando ahora Office 2010, vosotros, tanto Fran como tú, Oscar, podéis abrirla con 2013 sin ningún tipo de problema y podéis utilizarla perfectamente, ¿vale? Pues estos manuales son los que a mí me gustaría que en la medida de vuestras posibilidades de aquí al miércoles que viene estudiéis y ya podamos empezar a una toma de contacto un poco más profunda. Yo voy a explicar un poco todo esto de una forma un poco abreviada porque sí que me gustaría que vosotros vayáis estudiando los manuales y que el curso que demos os dé pinceladas de las cosas y que sea un poco más abierto. Que me vayáis preguntando y vayamos repasando pues, todas aquellas cuestiones que os hayan generado más incertidumbre o más dificultad. ¿Vale? Bien. Muy importante. Access 2010. Vamos a adentrarnos ya adentro. ¿Qué es Access 2010? Access 2010 es la base de datos de paquete Office de Microsoft. Es uno de los productos estrellas de paquete Office. Es el gran desconocido de todas las personas o usuarios de Office. Prácticamente la mayoría de las personas solemos utilizar Excel o Word, pero prácticamente muy pocos usuarios llegan a alcanzar un buen nivel de Access 2010. Y yo creo que es por el desconocimiento de las personas del gran potencial que conlleva esta herramienta. A medida que vayáis profundizando, no en este curso de 2 meses, sino cuando empecemos a hacer proyectos de inteligencia de negocio, vais a tener que recurrir a hacer muchísimas veces, y lo vais a utilizar muchísimas veces. Por tanto, os recomiendo que le deis mucha importancia al conocimiento de este programa y creo que os va a gustar mucho, ¿vale? Como bien os decía antes, vosotros llegáis a una empresa de cualquier sector y pueden pasar dos cosas. Una, que sea una empresa totalmente desestructurada, es decir, no tiene ningún sistema de gestión, porque utilizan solo hojas de Excel pues, para hacer determinados controles y poco más, pero no llevan ni contabilidad ni llevan ningún tipo de gestión. Cada día este perfil de empresa o este perfil de administración, cada día son menores las empresas que os vais a encontrar. No obstante, os sorprendería la cantidad de empresas que están en esta situación. Luego os vais a encontrar con otro nivel de otro tipo de empresas. Son empresas que tienen sus propios sistemas de gestión de diferentes tecnologías, de diferentes proveedores de software, con diferentes niveles de dificultad y con diferentes tipos de automatismo. Pero en definitiva, todo sistema de gestión no deja de ser una base de datos. Una base de datos como la que vais a aprender aquí. Para desarrollar un sistema de inteligencia de negocio, debo de desgranar el sistema de gestión que mi cliente está utilizando en su empresa. Si no consigo desgranar esa base de datos, difícilmente podré obtener la información que necesito y podré estructurarla para ofrecérsela a la empresa o para nosotros poder dar un nivel de consultoría de gran calidad. Por tanto, si no conocéis los fundamentos de una base de datos,
cuando os enfrentéis a cualquier sistema de gestión, difícilmente podréis descifrarlo. Creo que Sara, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, por lo menos mucho más que Fran y mucho más que Oscar, Sara, nos conocimos pues, por lo menos hace 4 o 5 años, ¿no, Sara? Claro, sí. Por lo menos, ¿no? O si no más. Sí. Vale, cuando yo empecé a la consultoría, yo tenía una obsesión. Y hasta hace 1 año y medio o 2, esa obsesión siempre la he tenido, que era que yo no podía disponer de la información de las empresas como yo la necesitaba. En aquellos momentos yo no tenía formación sobre inteligencia de negocio. Es decir, yo no sabía meterme en cualquier sistema de gestión y nutrirme de lo que yo necesito. Entonces yo me obsesioné con el ahora sistema de gestión. Sistemas de gestión que yo hacía en AFRE 2010. Hoy en día me parece una locura, pero me alegro mucho de ese camino que adopté. ¿Y por qué me alegro? Porque el nivel de conocimiento que adquirí sobre esta tecnología fue tal de la cabezonería que tenía que hoy en día me permite tener un gran conocimiento sobre los fundamentos de las bases de datos. ¿Eso qué me permite? Pues por ejemplo llega un cliente como Robles LSR que utiliza un sistema de gestión que se llama Navision con una estructura de más de 1000 tablas y saber descifrarla, saber crear relaciones entre todo y saber nutrirme de toda esa información. Posiblemente si no me hubiera empeñado en conocer también estos fundamentos y en conocer también ACE, posiblemente ese trabajo hoy en día lo tendría bastante difícil de hacer. Por tanto, no voy a pedir que os encabezonéis como hice yo en su momento cuando yo iba un poco perdido de cómo quería hacer las cosas. Pero sí os pido que le deis mucha importancia, ¿vale? Y que independientemente de que terminemos el curso, cualquier manual, cualquier material, cualquier cosa sobre ACE 2010 que la estudiéis siempre, porque os va a ayudar mucho al trabajo del sistema de inteligencia de negocio, ¿vale? Pues con esa introducción vamos a comenzar a descifrar un poco estos 5 puntos que os he puesto aquí. Las generalidades no las vamos a saltar porque nada más de cómo abrir una base de datos, cómo guardarla, cómo cerrarla, cómo hacer cosas básicas. Eso lo aprendéis en casa y si tenéis alguna dificultad me lo decís, pero dudo mucho que eso genere ningún problema. Nos vamos a saltar al punto 2 directamente. Vale. ¿Quién de vosotros tiene alguna experiencia sobre bases de datos? Sara, ¿tú tienes alguna experiencia? Pues la que tú conoces. Sí, pero ¿hace 2010 la has estudiado alguna vez? Lo he tocado, vamos, no en profundidad. Vale. Fran, tú sobre ¿cuál es tu experiencia? Yo hace bastante tiempo que no toco Sí, hacer. pero tú sí llegaste, ¿no? No he estudiado, pero sí he visto, he hecho mis tablas, mi base de datos y vamos, sabía utilizarlo algo. Ujú. Vale, Oscar, ¿tu relación con ACE ha sido alguna? Pues yo conocí hace bastante tiempo, lo máximo que hice fue algún listing telefónico, alguna guía telefónica con números y nombres, pero la verdad es que siempre recurro más a este. Vale, pues perfecto. Lo que sí es verdad que todos vosotros sabéis lo que es una base de datos, ¿no? Sí. Vale. Básicamente una base de datos es la estructura de la información con algún objetivo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero hacer una base de datos sobre la facturación de mi empresa, el objetivo es el control de las facturas de mi empresa. Entonces, estructuro toda la información relacionada con la facturación de mi empresa, los clientes, las facturas, los cobros, ¿vale? Ujú.
Los objetivos pueden ser mínimos o máximos. Un objetivo mínimo es lo que tú has dicho, Oscar, por un listing telefónico, bastante útil, ¿vale? Un objetivo más amplio pues, sería el que he comentado de facturación. Otro más amplio, pues que gestión de la contabilidad, ¿vale? Entonces, lo más importante es de cada fuente de datos saber qué objetivo tiene esa base de datos. En este caso, este manual está orientado a que vosotros vais a crear esa base de datos. Pero vosotros, como consultores, como consultores de inteligencia de negocios, esa no es vuestra perspectiva. Vuestra perspectiva es la de leer qué objetivo tiene esa base de datos. Por ejemplo, si yo necesito hacer un estudio de ventas, necesito saber cómo la empresa o el cliente para el que voy a trabajar tiene organizada esa información. No todas las bases de datos están unidas, ¿vale? La información de una empresa puede estar orientada en varias bases de datos distintas o bases de datos con archivos de Excel, ¿vale? Entonces una base de datos puede ser cualquier estructura de datos que vosotros os encontréis, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando os enfrentéis a una base de datos sepáis qué objetivo tiene esa base de datos. ¿Lleva la contabilidad? ¿No lleva contabilidad? ¿Gestiona solo la facturación? ¿Vale? ¿Factura los proveedores también los controla? ¿O los proveedores los controla por otro sitio? ¿Vale? Y eso es lo más importante, que empezáis a conocer cuál es la estructura de una base de datos. ¿Vale? Entonces, en este pequeño manual, ¿vale? Vais a aprender cómo crearla. ¿Vale? Aunque no resulte de mucho interés para nosotros en el futuro, o no tiene por qué, porque hay muchas empresas donde tendréis que complementar algunas cosas y tendréis que crear bases de datos, ¿vale? Vais a aprender a utilizar bases de datos con una plantilla, ¿vale? Y todo esto para echarle un vistazo, ¿vale? Porque no es el principal eje de lo que yo hoy os quiero transmitir, ¿vale? Le echáis un vistazo y aprendéis un poco cómo cifrar contraseñas, cómo descifrarlas, cómo crear bases de datos, ¿vale? Y cómo manejarlo un poco en su interfaz. ¿Vale? Bien, una vez que sepamos crear las bases de datos, sabemos lo que es, vamos a empezar un poco a lo que mayor interés va a tener a partir de ahora para nosotros. Una base de datos de Access, ¿de qué se compone? Fran, ¿de qué crees tú que se compone una base de datos de Access? Básicamente lo que va a haber son tablas con datos. Tablas con datos. Vale. ¿Tú qué me dirías, Fran, de qué es una tabla? O una tabla sería una hoja de datos donde aparecen los datos estructurados según tú los quieras tener. Vale. Por ejemplo, si quiero tener una tabla de clientes, pues ¿qué pondría? Pues va a tener el nombre comercial, por ejemplo, la razón social, la dirección, el teléfono. Exactamente. Dime otra tabla relacionada con los clientes. Una tabla Fran. relacionada con los clientes, pues Sí. puede ser una tabla que Perdóname, aparezcan las que no ayuda. ventas. ¿Cómo, perdón? Una tabla en la que aparezcan las ventas que la relación comercial con los clientes. Exactamente. Entonces, Oscar, por un lado, el principal objeto de una base de datos, evidentemente, son las tablas. Las tablas es donde
introducimos y guardamos todos los datos relacionados con un aspecto. En este caso, los clientes. Dentro de clientes, pues nombre, el CIF, tal. Luego, por otro lado, vamos a tener las facturas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué guardarías en factura, Oscar? En las facturas de los clientes, ¿no? Ujú. Guardaría pues en una tabla pues los datos de cada proveedor igual, o sea, pues, el número de factura, fecha, importe, retenciones, IVA, el concepto de la factura, Exactamente, vencimiento, ese tipo de datos. exactamente. Y Sara, te hago una pregunta. Ahora mismo tenemos dos tablas. Tenemos una tabla de clientes y tenemos una tabla de factura. Si yo quisiera, cuando tú vas a sacar un informe de una factura, no solo sacas los datos de la factura, sino sacas todos los datos de un cliente, ¿verdad? Pues tú imagínate que cada vez que yo vaya a meter una factura, tuviera que meter todos los datos del cliente. Meto una factura y tengo que meter el nombre, la dirección, todo. Sería una base de datos pues bastante compleja, ¿no? Bastante poco eficiente. ¿Cuál es el eje de la estructura de las tablas? Pues no repetir la información. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que los datos de los clientes los tengo en clientes, los datos de las facturas los tengo en facturas. La tabla de clientes se relaciona con las facturas. ¿Cómo se relaciona, Oscar? La tabla de clientes con las facturas, pues imagino que en cada factura, o sea, Una factura tiene un cliente, ¿no? exactamente. Vale. Las facturas están unidas por el cliente, o sea, el mismo cliente pues tiene una serie de facturas vinculadas a él, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tabla de clientes, Ujú. todas las tablas, que eso profundizaréis en el siguiente tema, todas las tablas tienen una serie de columnas, pero hay una columna que es muy importante, que es el identificador. El identificador del cliente es un número que no se repite y que es único. Por ejemplo, el cliente Pepe es el 1. ¿Vale? Ya no puede haber otro cliente con ID 1. Claro. Entonces, cuando yo voy a hacer una factura, dentro de todos los campos de la factura va a haber otro campo y ese campo va a ser el ID del cliente. Ujú. Entonces, cuando yo meto una factura, meto que el ID de la factura del cliente es el 1 y ya están vinculados. Y así es como se estructuran todas las tablas. ¿Vale? Todo eso lo vais a profundizar mucho más. Pero básicamente y de una forma muy sencilla es así como funciona. Ahora os voy a hacer una pequeña demostración de cómo se hace. Las consultas. Las consultas es otro objeto dentro de la base de datos de Access. ¿Vale? ¿Qué es una consulta? Una consulta es cuando yo necesito información, por ejemplo, de las facturas y consulto las dos tablas que yo necesito. De las facturas voy a sacar los datos que quiero como fecha, importe y cualquier otro campo y de la tabla de clientes voy a sacar su dirección, voy a sacar el nombre completo, voy a hacer el CIF, de tal forma que cuando yo llame a esa consulta bebe de las dos tablas y me proporciona la información que yo necesito. Por tanto, vosotros podéis crear tablas y luego podéis crear consultas. ¿Vale? ¿Qué son los formularios? Los formularios, digamos que es otra de las componentes de una base de datos de Access y que nosotros es lo que menos vamos a profundizar en este curso.
nosotros vamos a profundizar sobre las tablas y sobre las consultas, que es lo que nosotros necesitamos para elaborar sistemas de inteligencia de negocio. Los formularios, los informes, macros y módulos, cuanto más conocimiento tengamos, mejor. Pero en un principio, nosotros lo vamos a dar de lado para estudiarlo en un futuro. ¿Vale? ¿Pero qué son los formularios, Fran? El formulario lo que te sirve es para introducir los datos dentro de una tabla. Muy bien. El formulario lo que te permite es estructurar visualmente cómo voy a introducir yo los datos en esa tabla. Existen muchos tipos de formularios que vosotros estáis acostumbrados a trabajar sobre sistemas de gestión. Cuando yo ahora lo enseño, os van a resultar familiares. Los formularios, su misión es facilitar la introducción de datos dentro de las tablas. Ese es su único objetivo. Y poder navegar entre ellos y poder leerlos. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la siguiente parte de una base de datos de Access? Los informes. Oscar, ¿me podrías decir para qué sirve un informe de Access? Pues los informes, imagino que es como la conclusión de la información un poco de alguna tabla extraída para darle alguna interpretación. Exactamente. Dime, por ejemplo, un ejemplo de informe sobre las dos tablas que tenemos, de clientes y de factura. Pues, un informe podría ser ver cuánto de cuánto se le debe o sea, cuánto deben esos clientes, en resumen, a los proveedores. Vale, bueno, sí, pero ponme uno más concreto sobre clientes y factura. La factura en sí podría ser un informe. La La factura. facturación mensual, ¿no? Claro. Claro. Vale. Sí, el número de facturas que tiene un cliente o el importe de la factura. Exactamente, pues el informe que lo que hace es una expresión gráfica de cualquier consulta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo primero elaboro una consulta. Pues quiero saber por meses los clientes, las facturas de cada cliente. Elaboro una consulta, pero las consultas, si las veo en formato de datos, visualmente es muy difícil de ver. Entonces, ¿para qué utilizo el informe? Pues para darle una visión sobre la información que acabo de extraer de la base de datos. ¿Vale? Pues para eso sirve. ¿Vale? Las macros y los módulos sí que no los vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Porque eso sirve para automatizar los procesos de gestión de una base de datos. Las macros, sin escribir código, son sistemas de automatización y los módulos es con código, escribiendo código Visual Basic. Eso lo estudiaremos en un futuro más lejano, ni tan siquiera lo vamos a estudiar en estos 2 meses. Yo quiero transmitir a vosotros que nosotros en Office 365 podemos alcanzar 3 niveles. Un nivel donde vamos a hacer unos usuarios muy avanzados sobre la gestión de los sistemas de inteligencia de negocio. ¿Vale? Que quizás es lo que mayor valor aporta. Hay un segundo nivel. Un segundo nivel es cuando yo, además de ser un usuario muy avanzado de todos los sistemas que me aporta la tecnología de Office 365, yo además desarrollo en Office. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aparte de conocer la interfaz de Office, además sé programar en Office, para lo cual tengo que conocer el código Visual Basic. Eso digamos que a un segundo nivel. Es importante. Y si llegáis a ese nivel, más calidad vais a tener y más calidad vais a ofrecer a vuestros clientes. Pero no es totalmente necesario para ofrecer un nivel de consultoría bastante elevado. Por tanto, ese segundo nivel, aquellos que queráis, en una segunda fase lo aprenderéis. Los que no lo sepáis, pues cada vez que necesitéis ayuda de desarrollo, pues os ayudará un compañero, en este caso os ayudaré yo. ¿Vale?
Y luego hay un tercer nivel. Ese tercer nivel ya es un nivel donde, aparte de desarrollo en Office, desarrollan otras tecnologías. Eso ya es un nivel que posiblemente para el nivel de consultoría que nosotros vamos a hacer, pues no es interesante. O no le vamos a sacar el rendimiento que necesitamos. ¿Vale? Por tanto, las macros y los módulos sirven para automatizar procesos y nosotros ahora no lo vamos a estudiar. Por tanto, nos quedamos con que una base de datos es la estructura de la información para un objetivo concreto. ¿Qué partes tiene una base de datos? La primera y más importante, las tablas. Son mini almacenamientos de información, ¿vale? Con columnas, cada una de las columnas me aporta un valor y me aporta una información relacionada con esa tabla en concreto. Las tablas, una base de datos se compone de una o varias tablas. Las tablas pueden estar relacionadas unas entre otras para unir información, porque el objetivo de las bases de datos es nunca repetir información, no meter información igual en todas las tablas, sino ir relacionándolas de una forma correcta. Después tenemos las consultas. Las consultas es la información proviene de varias tablas. Por ejemplo, si quiero conocer la facturación por cliente, necesito beber de la tabla de clientes y de la tabla de factura. La uno por el identificador que la relaciona y obtengo toda la información que yo necesito. Los formularios sirven para rellenar datos de esas tablas y para ir elaborando toda la información de la empresa. Y los informes sirven para mostrar gráficamente cualquiera de las consultas que yo elabore. Bien, una vez que veamos esto, que lo vamos a ver con un ejemplo, quiero transmitiros una cosa. La idea de nuestro perfil de consultoría no es introducir datos, sino obtener datos. Por tanto, los formularios y los informes que utilizamos, informes más potentes y más dinámicos que los que nos aporta ACE, no los vamos a utilizar casi. ¿Por qué? Porque a nosotros lo único que nos interesa cuando accedamos a las fuentes de información de nuestras empresas son las tablas donde ellos guardan la información. Y la habilidad que yo tenga para descifrar esas tablas y poder elaborar consultas, ¿vale?, determina cómo yo voy a elaborar todo el sistema de información y de inteligencia de negocio. Por tanto, las dos partes de estas son las más importantes. Pues bien, esto es muy sencillo. Vamos a abrir una base de datos. ¿Vale? Cuando vosotros abráis bases de datos en Access 2013, vais a tener dos tipos de bases de datos. Una que es bases de datos Access web y otra que no son web, que son de escritorio. Nosotros vamos a aprender ahora mismo las de escritorio. Las bases de datos web no las vamos a aprender ahora. Por tanto, creo una base de datos que se va a llamar prueba. ¿Vale? Aquí, pues, se me abre mi interfaz. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear las tablas que necesito para la información. Bien, vamos con el ejemplo que tenemos. Yo quiero controlar la información de facturación de mi empresa. En un principio, si solo quiero facturación y no quiero cobro ni nada, si simplemente quiero controlar lo que factura mi empresa, pues la estructura de esa base de datos es muy sencilla. Lo primero que necesito tener que es, pues, una base de datos de una tabla de clientes. Bien, le doy a crear, le doy a tabla y ya accedo a la tabla. Una tabla se compone de varias columnas y las columnas aportan valores de diferentes formatos. Por ejemplo, la fecha de la
factura, ¿qué requiere? Pues un campo fecha. Por ejemplo, Sara, la base imponible de la factura, ¿en qué formato de campo la pondría? Dani, ahora mismo se me ha ido. Sí, te decía que yo voy a Se me guardar ha la ido la pantalla. información. ¿Qué? Se me ha ido la pantalla. ¿Se te ha ido la pantalla? Espérate un segundillo. ¿Se puede dar a compartir? Sí, claro. ¿Vosotros la estáis viendo, Oscar y Fran? Sí, sí, yo Sí, sí. perfectamente. Eh, Sara, te voy a sacar de la reunión y te vuelvo a invitar porque no sé cómo hacerlo, ¿vale? Sí, vale. Vale, Sara, ¿no oyes? Sí, Sara, ¿no oyes? ¿Sara? Fran, tú me oyes, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente te escucho y te veo. Vale. Es que Sara no sé qué le pasa. Vamos a mandarle un mensaje. Ah, vale, Sara, perfecto. Bien, iba diciendo, por ejemplo, vamos a elaborar una pequeña base de datos para el control de las facturas de nuestros clientes. Entonces, vamos a crear dos tablas. Una, vamos a crear la tabla de los clientes y otra, vamos a crear la tabla de facturas. Una tabla de que se compone de varias columnas. Cada columna que me aporta una información de interés para mí para ese control y ese objetivo. Pero la información que yo voy a meter en cada columna puede tener distinta naturaleza. Por tanto, puedo utilizar campos de moneda, de texto corto, de texto largo, de número y más concretamente de moneda, de porcentajes, de todo. De tal forma que yo puedo ir estructurando mi base de datos en función de la naturaleza de la información que yo necesite. Por ejemplo, te comentaba, Sara, si yo quiero guardar la base imponible de una factura, ¿en qué formato lo haría? Creo que se la ha desactivado la de esta. Oscar, ¿tú en qué formato lo harías? Pues en formato numérico, ¿no? Con decimales. Exactamente. Hay un campo que es un poco más preciso para este objetivo, que es el campo moneda. ¿Vale? Vale. Bien. Eso lo vais a aprender en el manual. Todos los tipos de campos que podemos utilizar. ¿Vale? Ujú. Bien. Un segundillo, que voy a darle a la luz, que ya se está oscureciendo. Un segundo. Bien, pues venga, vamos a empezar. Vamos a hacer la base de datos de clientes. Lo primero, ¿vale? ¿Por qué empiezo por clientes? Pues porque si voy a meter las facturas, cada factura se relaciona con un cliente y necesito
tener el identificador del cliente. Entonces, las bases de datos hay que estructurarlas y hay que comenzarlas siguiendo un orden, ¿vale? No puedo empezar por las facturas si todavía no tengo los clientes. Por tanto, el campo más importante es el ID del cliente, ¿vale? Le podemos cambiar el nombre o podemos dejarlo ID. Yo le voy a poner ID de cliente. Es un campo numérico, es un campo que se denomina autonumérico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el propio sistema lo controla. Yo no lo puedo modificar ni lo puedo cambiar. Es único y no se puede repetir, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo del ID de cliente? Pues es el identificador. Si yo me vengo aquí, grabo la tabla como cliente, me aparece con una llave, que es la clave principal, ¿vale? Bien, el siguiente que quiero, pues por ejemplo, el nombre comercial, ¿vale? El nombre comercial, ¿qué tipo de texto le ponemos? ¿Texto corto o largo, Fran? Con corto puede valer, ¿no? 255 caracteres. Además que lo pongamos, el texto largo se utiliza solo para cuando tengamos que poner, por ejemplo, comentarios, Observaciones, claro. observaciones, pero para el resto utilizamos texto corto, ¿vale? Venga, ¿qué más queréis que pongamos? El CIF. El CIF, ¿qué queréis que lo pongamos? Como texto corto. Se le puede Luego ya aprenderéis, en los apuntes que os he preparado, aprenderéis a utilizar todas las características de cada columna, pero en principio puedo limitar su tamaño. Puedo decirle que son 12 caracteres nada más. ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo. Si yo tengo que el tamaño de ese campo del CIF, que sé que más de 12 no va a tener, ¿para qué le voy a dejar 255? Cada vez que se guarda un registro, ¿vale? Y el tamaño de ese campo es de 255, hace en la memoria, lo almacena y lo prepara para 255. Por lo tanto, ocupa mucha más memoria que si lo limito a 12 caracteres. Esto es lo que es optimizar una base de datos. ¿Vale? Bien, pues desde aquí vais a poder controlar cualquier aspecto relacionado con esa columna. Pero eso prefiero que vosotros con tranquilidad y con los apuntes lo vayáis haciendo. ¿Vale? Bien, ¿qué otro aspecto queréis que controlemos de los clientes? Pues la dirección, ¿no? La dirección, texto corto y también vamos a ponerle el teléfono, ¿vale? El teléfono lo suelo utilizar también como texto corto, nunca utilizo el número, ¿vale? Vale. Bien. Por tanto, ya tengo, aquí podríamos estar poniendo muchos más. En los ejercicios que vais a tener, pues ya elaboráis una base de datos un poco mejor. Bien. Por tanto, ya tengo mi primera tabla creada, que se llama cliente y que contiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. El ID de cliente, que es su identificador, su nombre comercial, el CIF, la dirección y el teléfono. ¿Vale? Perfecto. Yo puedo meter datos desde aquí, como si estuviera en Excel. Pues nombre comercial, pues el CIF, pues B, la dirección y el teléfono. El CIF, hay muchas características que vais a aprender también de los campos que yo puedo limitar. ¿Qué es lo bueno que tiene una base de datos? Pues que la información puedo controlar que el usuario la meta con una calidad importante. Lo normal es que yo un cliente no lo quiera sin su CIF. Pues si yo le doy aquí y le digo que es requerido, yo ya no puedo crear una base de datos que no tenga CIF. ¿Ves? Escribo un valor en el campo cliente CIF. ¿Por qué? Porque le he dicho que ese campo es requerido. ¿Vale? El CIF también
no debe de ser un campo único. ¿Conocéis a empresas que tengan el mismo CIF? No. No, pues si le pongo que es único, ya estoy mejorando la calidad base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el usuario de mi base de datos no se va a equivocar. ¿Vale? Entonces, las tablas y los campos no solo sirven para almacenar información, sino también me sirven para saber cómo se guardan. Porque los datos que no están con la calidad o con las características que yo quiero, no se van a guardar. Y todo eso se administra desde aquí. ¿Vale? Eso en los apuntes viene con mucho más detalle y a buen seguro que os va a venir bien. Bien, por tanto, bien, tengo ya mi primera tabla de clientes. Y ahora voy a crear una tabla, otra tabla. Esa tabla se va a llamar facturas emitidas. ¿Vale? Bien. Qué casualidad, tengo un ID. Perfecto. ¿Qué es ese ID? Es un número que identifica esa factura como única y la trata como una sola factura que no se puede repetir. Es un campo autonumérico. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Relacionarla. ¿Con qué la relaciono? En este caso, con los clientes. Pues entonces pongo cliente. Le doy a un campo de búsqueda. ¿Vale? Y ahora me dice dónde voy a coger yo ese valor. Ese valor lo voy a coger de la tabla de clientes. Voy a coger el ID. Pero yo me acuerdo siempre del número de cliente. Hay empresas que sí, pero otras que no. Yo prefiero por el nombre comercial. Entonces, lo que me va a guardar siempre es el ID del cliente, pero me va a mostrar el nombre comercial. ¿Vale? Le digo cómo quiero que me lo ordene por nombre comercial. ¿Vale? Perfecto. Cliente. ¿Qué es la integridad de datos? La integridad de datos es que no puede haber una factura que no tenga un cliente o de un cliente que no exista. Oscar, ¿a ti te gustaría tener facturas de clientes que no existen? No. Todo registrado, ¿no? Exactamente, porque si no es un problema. Claro. Pues si yo le pongo a eliminación en cascada o eliminación restringida, ¿qué quiere decir? Pues que cuando yo elimine un cliente me elimina automáticamente la factura o las facturas de ese cliente. Ajá, vale. Yo siempre suelo poner eliminación restringida, porque imagínate que te equivocas, elimina un cliente y elimina 100 facturas. Claro. Es decir, tú una vez que relacionas dos tablas, siempre tiene que haber una factura, tiene que tener un cliente. No puede tener un cliente que no exista. Por tanto, si yo elimino un cliente, me elimina la factura. ¿Cómo me la elimina? En cascada es que no me pregunta, automáticamente me lo elimina. Restringida me dice, usted no puede eliminar ese cliente porque tiene datos relacionados. Entonces me tengo que ir a la factura de ese cliente, eliminarla manualmente y después eliminar ese cliente. Hay veces que me interesa hacerlo en cascada y hay veces que me interesa hacerlo de forma restringida. Casi siempre os va a interesar hacerlo de forma restringida. ¿Vale? Vale. Bien, ya he creado la relación con el cliente. ¿Y ahora qué es lo que quiero? Pues el número de factura. ¿Vale? Texto corto. Le voy a poner unos 50. ¿Vale? ¿El número de la factura queréis que sea requerido o que no? Sí, ¿no? Sí, ¿os gustaría tener factura sin número? No. Entonces le digo que es requerido. ¿Vale?
Bien. Luego vamos a administrar un poco mejor los datos. Sara, ¿qué más te gustaría saber de la factura? Pues la base imponible, por ¿Qué ejemplo. tipo de datos le ponemos, Sara? Numérico decimal. Si le ponemos campo moneda, que es específico, Ah, moneda, sí, sí. que es mejor, vale. Bien, Oscar, otro dato que te gustaría a ti controlar de la factura. Pues el tipo de IVA. El tipo de IVA le vamos a poner que es numérico, ¿no? Sí. Lo ponemos que Pues poco, ¿no? es simple o doble. Todo esto lo vais a aprender ahora, ¿vale? Prefiero no calentaros mucho con el tamaño del campo. Todo eso es importante que lo sepáis, pero prefiero que lo aprendáis ahora. Le ponemos que es porcentaje, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien, ya lo tengo. Fra, ahora imagínate que las facturas que tenemos son muy sencillas, no tenemos retenciones ni nada, no queremos complicar la historia. Lo que quiero saber es el total, ¿verdad? Claro, claro. Vale, pero el total, si lo pongo como un campo moneda, tendría que calcular yo el total, ¿verdad? Claro, se puede hacer calculado. Exactamente. Pues entonces yo total y utilizo un tipo de campo que es calculado. Y el calculado, espera que tengo que guardar la tabla. Segundín. ¿Qué campo calculado? Hasta que no lo guardo, no me aparecen los datos. Pongo que es calculado. ¿Y el calculado qué sería? La base imponible por el IVA, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Pues pongo base imponible por IVA y ya me aparece. ¿Vale? ¿Qué formato tiene? Pues formato moneda también. Perfecto. Pues ya está. ¿Vale? Bien, pues ya tengo dos tablas. A donde guardo todo lo relacionado con mis clientes y otra tabla relacionada con todas las facturas de mis clientes. Y las facturas tienen un campo que es el ID del cliente que lo que hace es que me lo relaciona con los datos de los clientes. De tal forma que yo en esta factura no tengo que guardar más datos del cliente, solo su número. No tengo que guardar aquí otra vez el nombre del cliente, la dirección, no, porque eso ya lo tengo en otra tabla. Perfecto. Ya aprenderemos los tipos de relaciones, pero eso lo aprenderéis un poco más tranquilos con vuestro manual. Bien, pues ya tengo un pequeño sistema de cómo controlar mis tablas, ¿vale? Mi información sobre factura. Ahora, ¿qué es lo único que quiero? Pues crear un formulario. ¿Para qué? Pues para meter los datos, ¿vale? Me lo crea automáticamente, esto es súper rápido, ¿vale? Ya lo tengo creado, el formulario de cliente. Aquí le voy dando a nuevo y aquí creo clientes. Y de camino ya me ha sacado la tabla relacionada debajo, ¿la veis aquí? Sí. Perfecto. Pues yo desde aquí podría ya meter la factura, ¿vale? Voy a meter cliente y ahora meto la factura suya. El tipo el 21. ¿Ves cómo me calcula ya los 200 días solo? ¿Vale? Y ya voy guardando yo mi información. Tengo un sitio donde poner todos mis clientes, busco el cliente que quiero y meto la factura. Es un pequeño sistema de cómo guardar todas las facturas. ¿Vale? Bien. Vamos. Hay una cosa importante que quiero que le dé importancia también, que es en todos los aspectos y en todos los negocios existen costumbres.
Y son costumbres que a veces son malas, pero la mayoría de las veces son buenas. En inteligencia de negocio, en programación, existen una forma de nombrar las cosas. ¿Para qué? Para ayudarnos los unos a los otros. Por ejemplo, un formulario empieza por FRM, una consulta por query, ¿vale? Las tablas TBL, TBL cliente, TBL factura emitida. ¿Eso para qué sirve? Para que a medida que vayáis creciendo, cuando os metáis dentro de una base de datos, ¿vale? Conozcáis por qué son las cosas. Si yo veo que es FRM cliente, automáticamente se crea un formulario, ¿vale? Son cosas que también os las explicará el manual y que debéis de ir manteniendo todo ese tipo de costumbres, ¿vale? Bien, dentro de facturas emitidas vamos a crear otro campo que es el estado, ¿vale? Si están pagadas, si están cobradas o pendientes, ¿vale? Y lo voy a poner como de predeterminado pendiente, ¿no? ¿El total factura no hace falta ponerlo o es que no...? ¿Y qué? El total factura, he visto que ha calculado el IVA, pero el total factura no lo ha puesto, ¿no? El total. Ah, sí, perdona, es que me he equivocado. Es que el total factura, esta es total IVA, es verdad. Gracias, Sara. El total factura es otro campo calculado, es igual a la base imponible más es igual a la base imponible más el total de IVA, ¿verdad? Perfecto. Meto y ya lo tengo. ¿Vale? ¿Ves cómo me va saliendo ya aquí? ¿Vale? Aquí 1210 y esta cobrada, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Por tanto, he creado mi estructura de clientes. Ahora voy a hacer una consulta. ¿Vale? Por ejemplo, Oscar, ¿qué consulta te gustaría a ti tener? Sobre hacer una consulta al sistema sobre los clientes. Tú la base de datos la quieres, aparte de para registrar las facturas, la quieres para algo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, para imprimir la factura. Yo para poder imprimir la factura necesito los datos de la factura y también los datos del cliente, ¿no? Claro. Yo eso lo tengo ahora mismo en algún sitio. Los datos del cliente y los datos de la factura están relacionados. Pero no están unidos, ¿no? No. Para unirlos, ¿qué tengo que hacer? Una consulta. Ah. ¿Vale? Pues venga, vamos a crear una consulta. Aquí tenéis el asistente para consulta, ¿vale? Pero vamos a hacer una consulta. Vale, las consultas, ¿de qué datos necesito? Necesito los datos de la tabla de clientes y de facturas emitidas, ¿no? Eso es. ¿Habéis visto cómo ya automáticamente me la ha relacionado? Vale. Me voy adelantando a cosas que vais a estudiar ahora y que la semana que viene profundizaremos. ¿Veis que aquí viene 1 y aquí infinito? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que un cliente puede tener infinitas facturas, pero una factura solo un cliente. Claro. ¿Vale? Vale. Al revés no podría ser. De hecho, el sistema no me va a dejar. ¿Vale? Un cliente, infinitas facturas. Una factura, un cliente. ¿Vale? Bien. Sara, ¿qué datos quieres tener para esta consulta?
Para la consulta de la factura. Sí, vamos a hacer una consulta porque yo quiero imprimir las facturas y por ello necesito todos los datos del cliente y de la factura. ¿Qué te gustaría meter? El nombre comercial, Perfecto, pues le das aquí 2 veces, nombre comercial. ¿Qué más? el CIF, que es importante, Perfecto. ¿Qué más? eh, el número de factura, El número de factura. la base imponible, Ujú. bueno, el IVA también, El total del IVA, el tipo del IVA y el total de la factura, ¿no? el estado también puedo poner, ¿no? Claro, si quieres, sí. La consulta es tuya, tú puedes obtener lo que quieras y el total de la factura, ¿no? Sí, claro. Vale, pues entonces, como vais viendo, yo tengo 2 tablas, las he relacionado y ahora estoy haciendo una consulta donde necesito datos de las 2 tablas. De la tabla clientes he cogido el nombre comercial y el CIF. De la tabla de factura he cogido el número de factura, la base imponible, el total de IVA, el tipo de IVA, el estado y el total de factura. Pues yo ahora le doy a ejecutar y ya me sale. Tengo una factura que es de Oscar con el CIF BII, número de factura B88, base imponible, tal. ¿Vale? Vale. Ujú. Ahora imaginaros que yo quiero hacer una consulta, ¿vale? Voy a guardar esta, que es el listado de facturas, ¿vale? Ahora imaginaros que yo quiero, vamos a meter otra factura más, con vuestro permiso, de Oscar, que va a ser la factura B99 de 2.000 euros al 21% y que está pendiente. Sara, tú imagínate que yo soy tu jefe o estás haciendo un sistema de inteligencia de negocio. Lo primero que quieres saber siempre, de forma totalmente actualizada, es qué facturas tenemos en cada momento pendientes de cobro. ¿Tú crees que puede ser un dato importante, verdad? Vale, ahora sabes que la empresa para la cual estás trabajando tiene un sistema de control de las facturas que está en esta base de datos. ¿Vale? Y tú quieres saber no el listado de facturas, sino que lo que quieres saber es las facturas que están pendientes. Has estudiado la estructura de la base de datos, sabes que los clientes se nutren en la parte de clientes y dentro de la factura sabes que hay un campo que mantiene el listado. ¿Vale? ¿Y qué listado puede ser? O cobrada o pendiente. Por tanto, me elaboro una consulta. Diseño de la consulta. La consulta proviene, me voy a coger los clientes, voy a coger la factura emitida. Quiero saber el ID del cliente y el nombre. Quiero saber el número de factura, el total de la factura. El estado quiero saber solo las que están pendientes. Pues aquí en criterios, yo voy rápido porque todo esto lo tenéis en los manuales, pongo pendiente. Si le doy a ejecutar, no me sale ninguna porque seguramente no son pendientes, no pendientes. ¿Vale? Pongo pendientes y me tiene que salir una factura. ¿Veis? Ya no me salen las dos, me sale una factura, que es la que está pendiente. Claro. Si yo ahora la cobro, esa factura, el administrativo va y pone que esta factura está cobrada, cuando yo ejecuto la consulta esta, que la vamos a guardar, que se llama facturas pendientes, cuando yo me voy a facturas pendientes, ¿verdad? Porque no se ha guardado, ¿vale? El dato no se ha guardado. ¿Veis cómo ya no me sale? ¿Vale?
¿Por qué? Porque he hecho una consulta, la consulta bebe de la fuente de clientes y de la factura y me filtra. De tal forma que yo solo quiero saber las facturas que están pendientes. ¿Vale? Vale. Pues para eso sirven las consultas. Pues bien, el elemento más importante de un sistema de inteligencia de negocios son las consultas. Para saber hacer consultas tenéis que conocer la estructura de las tablas, porque si no conocéis la estructura y cómo se relacionan unas tablas con otras, difícilmente vais a saber cómo hacer esas consultas. ¿Vale? Por tanto, estos dos elementos son los más importantes de cara a un futuro. Tenéis que saber perfectamente hacer consultas, tenéis que saber perfectamente cómo se elabora y se relacionan las tablas, tenéis que saber perfectamente qué tipos de relación hay entre las tablas para poder descifrar de dónde sacó la información. ¿Vale? Y en eso es lo que vamos a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque consultas, lo que vosotros acabáis de ver son solo consultas de selección. Hay consultas de unión, hay consultas de acción de datos, hay consultas de eliminación, hay un montón de tipos de consultas, que esas son las que vais a aprender. Por tanto, en el manual que os he dejado aquí, ¿vale? Vais a aprender dos cosas. La estructura de una tabla, que es básicamente de todo lo que hemos hablado hoy, y los tipos de relaciones que hay entre las distintas tablas. Una vez que aprendáis eso, el resto del curso lo vamos a centrar única y exclusivamente en el desarrollo de consultas. ¿Vale? Aprender muy bien la estructura y las relaciones para después aprender muy bien cómo se elaboran consultas. ¿Vale? Bien, pues aquí os dejo todo. A partir del lunes os voy a poner otro curso junto con este que se llama Hacer ejercicios y soluciones, con más de 165 ejercicios. ¿Vale? De todos esos ejercicios vamos a quitar todos los que son de formularios e informes. Después, cuando termináis los 2 meses de preparación, que luego seguiré dándonos formación en otras áreas, si queréis, podéis aprender sobre formularios y informes, pero no es si queréis, creo que deberíais, pero vamos a ir centrando un poco los esfuerzos en aquello que es de mayor interés para nosotros a corto plazo, ¿vale? Entonces, el lunes, aquí en nuestro portal de socios consultores, aparte del curso de ACE 2010, vais a tener uno que es ejercicios y soluciones de ACE 2010. ¿Vale? Desde ahí, pues tendréis los ejercicios redactados y tendréis las bases de datos que tendréis que utilizar para la elaboración de todos los ejercicios. ¿Vale? Y ya está. Me gustaría que de aquí al miércoles que viene, que nos volvamos a ver, pues que todo este tema lo tengáis totalmente resuelto. ¿Os parece? Sí, claro. Vale, pues ya está. Sara, ¿tienes más o menos claro cómo vamos a ir haciéndolo? Sí. Perfecto. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, hasta que no me adentre un poquito más. Vale, ahora nos quedamos y entramos y en la comunidad. Ahora te vuelvo a llamar en 2 minutos en cuanto me despida y a entrar en este sitio, ¿vale? Vale. Vale. Fran, ¿lo tienes claro? Sí, todo claro. Vale. ¿Quieres hacer alguna observación, pregunta o algo? No, en principio no. Vale. Oscar. Está claro. Ya cuando me vaya enfrentando un poquito a las diferentes historias, ya te consultaré si tengo alguna duda. Exactamente. Si tienes una duda, aparte de llamarme a mí, ¿dónde la vas a poner? Ahí en el muro ese de la comunidad, ¿no? Perfecto. Era una prueba. Vale, pues venga, pues muchas gracias y el miércoles que viene nos vemos a la misma hora, ¿vale? Vale, estupendo. Venga, perfecto. Sara, tú no cuelgues.